Es para el Regional Centro-Sur realmente un verdadero placer recibirlos en nuestra casa. A continuación, saludaremos a las diferentes autoridades que se hacen presentes el día de hoy. Autoridades de las diferentes intendencias, autoridades de los Ministerios de Trabajo y Transporte. Saludo a las autoridades de UNACEB, a los representantes de las cámaras empresariales y a los trabajadores de las diferentes organizaciones sindicales presentes. Para comenzar esta rueda de oradores, iniciamos con el saludo del compañero Santiago Ponce por el Regional Centro-Sur. Bueno, los buenos días, autoridades, compañeras, compañeros. Un gustazo tenerlos acá presente en esto que pretende ser nada más y nada menos que, digamos, un acto revolucionario, le he llamado yo, me hago cargo de las palabras, de entender que se busca un camino único para transitar en este querido Uruguay, entendiendo que es mancomunadamente el esfuerzo de ambas partes y por lo tanto hacer marco en un sitio tan importante para nuestra ciudad y siendo impulsado por todo lo que es la Regional Centro-Sur, a todos los compañeros y compañeras también que han dado una mano, esfuerzos enormes. Bueno, las caras de los compañeros que en el día a día compartimos el trabajo del transporte, de vernos en la ruta y de vernos en diversos lugares. La verdad es que es un lujo tenerlos por acá. Es bastante emocionante y fuerte sentirse acompañado de esta forma, buscando un único camino para transitar juntos. Y nos parece que es de enorme relevancia vernos hoy en un conjunto de personas que hacen un Uruguay más justo para todos. Entendemos que los tiempos que corren son difíciles, pero hay que practicar la tolerancia, hay que practicar los buenos modales que a todos nos han enseñado, seguramente los tenemos, y en ese oficio hoy nos encontramos acá. Y lógicamente que lo nuestro no pretende más que ser un agradecimiento al haber acudido a la invitación que formalizamos y que bueno, que con mucho esfuerzo hemos llevado adelante todo este encuentro que esperemos sirva también para generar algunas cuestiones de Estado en cuanto a los trabajadores, empresarios y gente de autoridad de gobierno que necesariamente tenemos que coordinar entre todos para llegar a salir adelante. Nada más que eso, a todos las gracias y bueno, vamos a tener una jornada intensa de trabajo donde quedarán delineados trabajos futuros que todas las partes debamos hacer algún deber que otro. Muchísimas gracias. Seguidamente, saludo del Intendente de San José, José Luis Falero. Bueno, muy bien, buenos días a todas y a todos. Un gusto realmente tenerlo por acá, por los Pagos de San José. Bienvenidos a todos. La verdad que saludamos la iniciativa de la región Centro-Sur, en este caso, que en su momento se acercaron a nuestro despacho
y nos transmitieron la intención que tenían de generar este encuentro. Y vaya si es importante la iniciativa, pero también la respuesta que se ha dado hoy acá, donde se ha logrado encontrar justamente todas las partes que tienen que ver con algo que es vital para el país, como es el transporte. El transporte, sin duda, ha sido quien ha acompañado el crecimiento productivo del país y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo más. Y tiene un rol clave y fundamental en lo que sucederá de hoy hacia el futuro. Y para que las cosas sucedan como país serio y responsable que somos, tienen que tener sin duda una mirada integral y la posibilidad de lograr un encuentro como el que se está dando hoy acá en San José, donde todos tengan la oportunidad de expresar lo que piensan desde cada uno de sus puntos de vista. Debe suceder esa mirada de futuro que tenemos todos los uruguayos, la responsabilidad de marcar el trillo y fijar metas claras y objetivos claros. Como un país que compite en la región, pero también como un país que está abocado a seguir creciendo, que es el objetivo que tenemos todos los ciudadanos que vivimos aquí en esta linda tierra uruguaya. Pero sin duda, esta iniciativa toca temas muy importantes que van desde lo jurídico, de las normativas, también van de las necesidades de generar un transporte más seguro, las posibilidades y la apertura que se han dado en todo este tiempo mediante las nuevas legislaciones que han permitido la creación de la UNACEB, lo que es también la responsabilidad de los gobiernos departamentales, lo que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno nacional y su marco jurídico que de alguna manera nos sirve de abanico a todos a través del propio Ministerio de Transporte, las responsabilidades laborales a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todas las partes tenemos mucha responsabilidad de lo que sucede, pero también de lo que sucederá, que no puede ir transitando en forma individual por parte de ninguno de los que estamos acá. Creo que el objetivo es que todos avancemos juntos en ese camino y que San José sea sin duda hoy la sede de este comienzo de trabajo en conjunto con una mirada integral de todos los que de una forma u otra tienen que ver con el transporte, sinceramente nos llena de satisfacción y también de alegría de que estemos dando el puntapié inicial a muchos eventos más que se verán realizar en el futuro. Simplemente creo que correspondía venir a acompañarlos, a saludarlos, a felicitarlos y decirle a la gente de la organización, fundamentalmente a los muchachos de la región Centro-Sur, que no los veo por ahí, que estaban algo asustados, pero que cuando las ideas son buenas, la convocatoria interesa, tienen la respuesta que han tenido como la que se ha dado en el día de hoy y espero que sea un resultado exitoso para todos y que todos nos llevemos algún deber para cada una de las instituciones, ya sean gremiales, sean empresariales, sean de gobierno. Nosotros también, obviamente, a través de nuestra subdirectora de tránsito, nos harán llegar cuáles son nuestras tareas. Todos tenemos cosas para hacer. Lo que no podemos es decaer en el esfuerzo y no pensar de que está todo hecho ni que todos tenemos la razón. Acá todos tenemos razón y otros también la tienen y tenemos que tratar de convivir en un país democrático que por suerte tenemos y que pretendemos que crezca con esa mirada de sentirnos todos los uruguayos cada vez más orgullosos del lugar donde vivimos. Así que como intendente de este departamento les doy la bienvenida y les deseo una jornada de trabajo exitosa a todos. Muchas gracias. Muy bien, damos inicio al plenario. Tiene la palabra por la coordinadora de transporte del PIT-CNT, el compañero Héctor Barrientos. Bueno, buenos días y saludando a todos los asistentes y gracias por haber venido y resaltar el sacrificio de todos los compañeros que sin haber hecho una medida sindical, el grado de compromiso, hemos llenado este teatro para discutir los temas que tenemos. Agradeciendo al Regional Centro-Sur, resaltar el hecho histórico de que por vez primera en la historia de nuestro país, los miles de trabajadores de los medios de transporte del Uruguay hemos creado esta herramienta, coordinadora del Sindicato del Transporte. Dados los desafíos que plantea el siglo XXI del cambio climático, inseguridad laboral,
desregulación de cada uno de nuestros sectores, teniendo en cuenta además que más del 50% de la población de nuestro país reside en Montevideo. Nuestro desafío como trabajadores, teniendo en cuenta que hemos avanzado en muchos aspectos, aún nos quedan muchos desafíos por delante. Dichos desafíos son lograr una economía sustentable e integradora a nivel social. La utilización inteligente de cada uno de nuestros sectores generaría miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país. Entendiendo que no es una utopía, sino que es perfectamente alcanzable con el esfuerzo coordinado del Estado, trabajadores y empresarios. Nuestra preocupación al ver, por ejemplo, cuando la OPP expone al Plano Uruguay 2050, desde la Coordinadora del Sindicato del Transporte decimos: desarrollar a partir de ahora de una manera inteligente, llegando a un sistema multimodal, evitando la desregulación, aprovechando la posición estratégica de nuestro territorio, mejorando las condiciones de nuestros puestos de trabajo, volviendo a recordar que casi el 50% de la población de nuestro país reside en Montevideo. Nosotros decimos Uruguay 2017, se hace camino al andar, el futuro comienza ahora, hablemos de transporte. Ferroviario. Desde 1870 circulan trenes en Uruguay. Los primeros intentos corrieron a cargo de capitales nacionales y luego se produjo un masivo control de la red por el Imperio Británico. Durante la primera década del siglo XX se desarrollaron los ferrocarriles y tranvías del Estado, conviviendo y compitiendo con los ferrocarriles británicos. Los gobiernos de la época enfrentaron el monopolio británico desarrollando la red carretera. Los británicos en retirada dejaron de invertir y la red se vino abajo. Luego se produjo la nacionalización, creando AFE y un lento proceso de inversiones y modernización del parque. Los avances neoliberales iniciados en la dictadura y culminados en los primeros gobiernos democráticos eliminaron el transporte de pasajeros y redujeron a un mínimo la carga. El ferrocarril enfrenta hoy grandes desafíos, principalmente la inversión de UPM. Hoy se encuentra inmerso en un proceso polémico de reformas que ha llevado al derecho privado al transporte de carga, creando una paraestatal y habilitando el ingreso de operadoras 100% privadas. También se presenta el desafío de desarrollar dentro de AFE un transporte de pasajeros al servicio del pueblo, barato y eficiente, como también el de fortalecer la infraestructura en inversiones. Algunos de estos pasos se han dado sin consultar a los trabajadores del sector, generando malas decisiones y situaciones de conflicto, sin importar si se trata de derecho público o privado. Es fundamental recorrer esta nueva etapa tomando en cuenta la opinión e intereses de los trabajadores ferroviarios y fortaleciendo los organismos públicos, AFE y DNTF, que defiendan la soberanía nacional. Marina mercante. La marina mercante uruguaya es un contrasentido respecto a los países desarrollados. Somos un país con ríos navegables, siendo la salida natural de una hidrovía que nos conecta hasta Paraguay, Bolivia, el sur brasilero y con puertos de ultramar de referencia en la región. Sin embargo, la sociedad uruguaya vive de espaldas al mar y no ha logrado desarrollar una actividad como el transporte fluvial, sustentable y peor aún, cada vez vemos que vamos perdiendo soberanía sobre nuestros recursos hídricos con respecto al derecho al trabajo en él. Por sus características, el transporte fluvial es el más eficiente de los tres que abarca este trabajo, por volumen de carga y costos asociados al transporte. Es el más barato de todos. Es el que requiere de menor inversión pública, es el más amigable con el medio ambiente y genera menos riesgos asociados. Pero necesita la interacción del resto de los demás sectores implicados en el transporte para llegar a todo nuestro territorio generando desarrollo. Dada nuestra situación geográfica, exigiendo la reciprocidad y respeto a tratados existentes referentes a la hidrovía Nueva Palmira-Puerto Cáceres, una vez más, Estado, trabajadores y empresarios, en defensa de nuestra soberanía, generaría un desarrollo importante e integrador para nuestro país. Transporte terrestre. El transporte carretero hoy se podría decir que es el más desarrollado, el que más inversión tiene, tanto de las empresas como del Estado. Por su característica es el más caro. Si se tiene en cuenta con volumen en costos asociados al transporte, es el que requiere más inversión del Estado por el deterioro de las rutas. Obviamente es el que más contamina y además de esto, cerca de 100 personas fallecen por año en accidentes asociados de alguna manera o algún camión. La única razón por la cual el transporte carretero crece a niveles superiores al promedio de la economía es la desregularización total del mercado.
los incumplimientos en materia salarial, pagando de forma alternativa a los que establece el convenio colectivo, la evasión a BPS y DGI, que totalizan aproximadamente 400 millones de dólares al año, y la precarización de las jornadas laborales. Hacen que en la ecuación las empresas transportistas vean mayor rentabilidad en este sector. Sin embargo, es el nexo fundamental entre los lugares de producción y el punto de acopio, desde donde se generan los transportes de gran volumen o plantas que industrializan la materia prima. Conclusiones. Como bien es sabido, Uruguay es un país agroexportador y básicamente nos apoyamos en la producción de carne, granos y madera. Desarrollar un sistema de transporte que optimice las bondades de cada una de las actividades y la haga complementarse hacia un transporte multimodal y eficiente, rentable, seguro para todos los actores, de las empresas transportistas, el Estado y las empresas que producen, ya que se abaratarían sus costos de transporte y aumentarían su rentabilidad. Transporte multimodal eficiente. Se podría resumir diciendo que es un transporte que satisfaga los requerimientos del país, justifiquen las inversiones patronales y contemplen las necesidades de los trabajadores. Para todo esto se necesita un fuerte impulso del Estado, no solo en la inversión, puertos sobre el río Uruguay, vías férreas, sino también en regulación y fiscalización de todas las actividades del transporte. No solo a las empresas transportistas, sino que también se controle a los cargadores, que son eslabón fundamental y que también son fundamentales promotores de la desregularización. Reglamentar el convenio 153 de la OIT permitiría generar normativa que establezcan condiciones de jornadas laborales seguras y saludables para sus trabajadores. Además, fomentaría complementada al funcionamiento del régimen multimodal de transporte a la erradicación de trabajadores en el interior del país y no la consecuencia del hacinamiento en Montevideo. Con el fin de llevar a cabo lo antes dicho y para coordinar recursos, para sumar esfuerzos, los trabajadores proponemos la conformación de una mesa sectorial del transporte. Esta debería estar conformada por el Estado como ente regulador y en la que proponemos participen el Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo y OPP. Por el sector patronal entendemos que ellos deberían designar su representación. Por el sector trabajador sería representado por la mesa de la Coordinadora del Transporte. Sin más, esto es lo que con el estudio de todos los gremios del transporte es el trabajo que queremos debatir y es el llegar a una economía sustentable con el pensamiento, lo que planteamos los trabajadores, hacia un Uruguay productivo y hacia el futuro y con las generaciones que vienen después de nosotros. Gracias. Muy bien, a continuación, por el Instituto Cuesta Duarte, tiene la palabra Pablo Darroche. Bueno, buen día a todos y a todas. Es un gusto estar presente en esta jornada, entre otras cosas por la gran concurrencia y por la heterogeneidad de los actores hoy presentes. Lo primero que me gustaría señalar es que este es fruto de un trabajo colectivo. Es un documento técnico-político, podríamos decir, donde se abona con cierto grado de detalle, se describe un poco al sector, pero de poco vale describir la realidad si no tenemos el interés de transformarla, y para transformarla se requiere interpretar esa realidad. Eso creo que ha sido el gran componente que desde la mesa, desde los sindicatos del transporte, han contribuido a este trabajo y lo quiero destacar. Este no es un trabajo del Instituto Cuesta Duarte, es un trabajo del movimiento sindical organizado. En segundo término, señalar en qué contexto se desarrolla esta mesa, este taller, este seminario. Como ustedes bien saben, nuestro país atraviesa el más largo periodo de crecimiento económico desde que se tienen estadísticas, a un nivel, un vigor, digamos, en términos promedio, que ronda el 5% anual. Hemos tenido un crecimiento del producto que supera el 60%.
Esto no es un elemento menor para analizar en qué contexto vamos a analizar la evolución del sector transporte. Pero un elemento que no podíamos no destacar, porque el movimiento sindical ha tenido un rol protagónico, es que conforme a ese crecimiento económico, y porque desde hace décadas distinguimos que crecer no es desarrollarse, desarrollarse supone expandir oportunidades, libertades, hubo un gran avance en lo que significa la agenda de derechos y particularmente en lo que refiere al mundo del trabajo, en lo que tiene que ver en poder avanzar lo que tanto nos dolió durante décadas, no poder tener negociación colectiva. Reinstalar los consejos de salario y con ellos institucionalizar los ámbitos a través de las leyes de consejo de salario, no solamente permitió que la economía creciera, sino que ese crecimiento fuera con distribución, que mejoraran los ingresos, que mejoraran los salarios, que mejoraran las pasividades, el salario mínimo nacional. Pero también la negociación colectiva permitió avanzar en otra serie de elementos que tienen que ver no solamente con lo salarial, sino con las condiciones de trabajo, que para algunos sectores de actividad, el sector transporte sin duda lo es, las condiciones de trabajo muchas veces son tan o más importantes que sus ingresos salariales. Y hoy ese capítulo va a ser un capítulo muy importante, del cual voy a decir algunas cosas, porque tengo la fortuna de tener a los compañeros de UNACEP que seguramente van a poner un fuerte énfasis en ese aspecto. Este informe, que pronto, si ya no lo tienen, estará en vuestras manos, pretende dar un poco de luz acerca del desempeño del sector y también indicar, identificar en dónde están los déficits. No nos vamos a extender ni a hacer un recorrido exhaustivo del informe, sino destacar algunos puntos que nos parecen centrales. Retomando lo primero, nuestro país atraviesa un periodo de crecimiento económico muy fuerte, ininterrumpido, incluso la crisis del 2008 obviamente tuvo su impacto en nuestro país, pero a diferencia del resto de los países de la región, no registró 2 trimestres seguidos de caída del producto, por lo tanto, en un gráfico van a ver un crecimiento sostenido. Y dada la matriz de crecimiento de nuestro país, que como bien se señaló aquí, esencialmente sigue siendo agroexportadora, obviamente con mayor sofisticación tecnológica, ¿sí? Podemos decir que efectivamente dentro de los primeros rubros de exportación está la carne, pero está claro que no con el mismo valor agregado. Eso tiene que ver, en definitiva, con el modelo de crecimiento que el país en un momento decidió transitar y que posiblemente podríamos identificar hoy con un déficit de no haber avanzado en la transformación de una matriz productiva propia de un país como el nuestro, que tiene que apostar a dotar de mayor contenido tecnológico y valor agregado. Eso significa que, dadas las características de la matriz de crecimiento y dado que el sector transporte es transversal, guarda una gran correlación con el desempeño de la economía, dada su matriz, está claro que cuando la economía crece, el sector crece. Cuando la economía se desacelera, este sector se desacelera. Si bien no tiene por qué ser directo esta correlación, la evidencia muestra que tiene un grado de correlación importante. Lo que podía ser un poco curioso es que no lo hace a los niveles, a la magnitud que lo hace la economía. Cuando la economía creció en términos promedio anual de estos 10 años, 4,4, 4,5, el sector transporte lo hizo un poco por la mitad, más o menos por ahí. Lo cierto es que si uno desagrega el sector va a encontrar heterogeneidades y distintas dinámicas. Básicamente todos acompañaron este desempeño,
pero algunos sectores en particular, el marítimo aéreo, es el que sufrió una significativa caída, un importante descenso. Pero posiblemente, dado el tiempo que es acotado, me gustaría rápidamente, y porque los datos van a tener, entrar en el capítulo que para el movimiento sindical y para el Instituto Cuesta Duarte es de mayor interés, que es sobre los trabajadores asalariados del sector. Como señalamos, el crecimiento estuvo asociado con distribución, donde el poder de compra de todos los trabajadores creció a distintos niveles, y en el caso de este sector también creció, pero no acompañó exactamente la misma dinámica de la economía. Creció por debajo. Los niveles salariales obviamente experimentaron un importante aumento. Esto se dio en el marco de los consejos de salario, en el marco de la negociación colectiva, pero, como fue señalado en la presentación, presenta algunos matices vinculados a la experiencia que tenemos quienes participamos en la negociación colectiva, que una cosa es poder sintetizar esos espacios de negociación en un convenio colectivo y otro es que este convenio colectivo se cumpla. Tenemos, por lo menos así lo denuncian y da cuenta en el Ministerio, varias denuncias por parte de los trabajadores en materia de incumplimiento, a pesar de tener convenios colectivos que trascienden los aspectos salariales y obviamente ahondan en los temas que preocupan, que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Porque en el informe, con claridad, se identifican 3 preocupantes déficits del sector. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo, la carga horaria y el descanso. Está claro que el promedio indica que en promedio el trabajador dedica 12 horas, cuando lo deseable y lo que recomienda la OIT a través del convenio internacional 153, que también fue mencionado, no más de 9. El segundo aspecto destacado de déficit tiene que ver con la falta de capacitación profesional de los trabajadores, sobre todo en aquellos sectores donde en función a la especificidad de su tarea requiere capacitación. Esto no es un tema menor porque la falta de capacitación, de igual modo el no tener el descanso adecuado o las condiciones laborales óptimas, satisfactorias, tienen un correlato en el desempeño. Y estamos hablando que su desempeño se realiza muchas veces en una carretera, donde corre riesgo no solamente el chofer, el conductor, sino que también posibles otros ciudadanos que puedan estar. O sea que el riesgo asociado a la falta de condiciones o a la situación de no contar con la capacitación necesaria para la tarea que llevan adelante es una muestra de la vulnerabilidad del sector. Y el tercero, que no es menor y que también lo señalaron, tiene que ver con las condiciones de infraestructura, que tiene que ver con la necesidad de actualización, de mantenimiento, cuando no de nuevas obras. Esto indudablemente ustedes pueden enseguida identificar que pueden estar más que satisfactorias las 2 primeras, o sea, que tenga el trabajador el descanso adecuado, la carga horaria que se requiere, la capacitación para el tipo de tarea que desempeña, pero que si las condiciones de la carretera o en la que desarrollan la tarea no son las óptimas, obviamente es una situación de riesgo. Y esto fue identificado en los distintos sectores y que me parece muy importante enfatizarlo. Un capítulo
de especial interés, más allá de que podríamos decir que el 60% de los trabajadores asalariados se ubican en el sector de transporte de pasajeros, ahí el 40 y un 25 aproximadamente, en el vinculado a transporte de carga, podemos ahí ubicar. Hay un capítulo particular en el estudio vinculado al transporte por vía férrea. Y obviamente que nosotros como movimiento sindical, la situación que atraviesa el ferrocarril nacional es preocupante. Está en su estado más crítico desde que se conocen datos. AFE no hace tantos años transportaba una cifra cercana a las 3 millones de toneladas y hoy está por debajo de las 700.000. Ahora, indudablemente, esto se ha agudizado en función de contradicciones que se van atravesando acerca de la nueva institucionalidad que tiene el sector. Pero ¿por qué señalamos la preocupación de particularmente el sector de transporte férreo? Porque justamente el énfasis que queremos poner es, dada la matriz de crecimiento de nuestro país, dado el peso que tienen algunos sectores donde desarrollan sus actividades justamente a través del transporte de carga, que es el que tiene mayor peso, consideramos que es una alternativa al ser analizada el promover a este sector. No estamos diciendo que de ninguna manera no el gobierno, el Poder Ejecutivo, entienda de que no es un sector importante ni relevante para la economía. Creo que el problema está asociado a cómo jerarquizar a este sector, porque las dificultades y contradicciones que se dan tienen que ver desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la estructura que se ha dado para funcionar. Pero lo que es indudable, y es un hecho de la realidad, que hoy AFE está seguramente en sus más bajos niveles de transporte. Esto, insisto, tiene que ver con la nueva institucionalidad que tiene, pero también porque no se ha considerado el potencial que entendemos o que entiende el movimiento sindical que tiene el sector también para el transporte de pasajeros. Creo que es notorio, no solamente en materia férrea, sino en materia de transporte urbano de pasajeros, cómo el parque automotor ha crecido. El crecimiento del parque automotor genera mayores situaciones de riesgo y conviven con el transporte de carga. Creo que se requiere de manera urgente constituir espacios paralelos y en este caso posiblemente la acción del ferrocarril pueda ser una salvaguarda importante, quizá a raíz de la instalación de una nueva planta, tome un poco de vigor y de predominio esta idea, pero queremos señalarla porque es demandada, denunciada en forma permanente por el sindicato y entendemos que es un elemento muy importante. Por último, porque habrán notado el tiempo se me agotó, quería señalar las condiciones de trabajo que en el informe tiene cierto grado de detalle y que antes no habíamos tenido el grado de visibilidad de algunos problemas asociados a la salud laboral que hoy en muchos sectores empiezan a ganar predominio. Y en este informe, que insisto es un trabajo colectivo donde la contribución de los trabajadores fue fundamental, da cuenta de que hay muchísimo por hacer en materia de condiciones de trabajo, de seguridad, de salud. Y creo que eso, de ahí radica la importancia de estos ámbitos de construcción colectiva. Nosotros desde el Instituto, del Movimiento Sindical, indudablemente, reivindicamos una y otra vez los ámbitos de negociación colectiva como los espacios genuinos, reales, para la construcción, donde la participación de los trabajadores es clave para estos avances, para identificar, pero también para la construcción de soluciones, como aquí algunas fueron mencionadas. Pero también
la importancia del monitoreo y la fiscalización de los cumplimientos. Porque hay conjuntamente con todo este proceso nuevo de avance en la agenda de derechos, de la negociación colectiva, muchas veces se evidencian inexperiencias o falta de voluntad a la hora de construir salidas satisfactorias. Y creo que esto es un ejercicio democrático que entre todos deberíamos intentar construir. Aquí no se trata de delegarle la responsabilidad de fiscalización al Ministerio de Trabajo, que quizá sea su responsabilidad o su facultad hacerlo, porque es tarea de los trabajadores. También es tarea de los trabajadores fiscalizar y monitorear los procesos. Un convenio colectivo, insisto, no resuelve los problemas, ni siquiera las leyes de negociación colectiva resolvían las leyes, las situaciones. Es necesario la permanente participación de los trabajadores en cada uno de los procesos, en algunos casos identificando los problemas, pero también construyendo soluciones, como aquí fueron algunas mencionadas. Y termino señalando un aspecto que nos parece muy destacado en este largo proceso de crecimiento económico de nuestro país, con distribución, hay que enfatizarlo, no es la historia que da cuenta de esto. Vivimos procesos de expansión económica muy similares a los que se atravesaron en estos últimos 10 años, donde el poder de compra apenas se ubicó en un 5%, y aquí estamos hablando que el promedio de la economía, el poder de compra creció más de un 53%. Entonces también hay que destacarlo. Pero falta un elemento que tiene que ver con que el valor que tienen estos procesos para la economía. Y creo que estamos atravesando un proceso de mercantilización cultural. ¿Y qué quiero decir con esto? Y dije que era el final. La economía está para el servicio de la sociedad. Su objetivo es tratar de fomentar el bienestar colectivo. Si la condición para el bienestar es la sustentabilidad económica, estamos cometiendo un error. Hay procesos donde sus objetivos son sociales y seguramente el transporte tenga la necesidad de tener sostenibilidad económica, pero cumple un fin social. Y eso significa que se convierte de alguna manera en una política de Estado que requiere una consideración donde el aspecto de su sustentabilidad económica o la visión mercantilizadora de que simplemente hay que buscar la relación costo-beneficio y si esta es positiva seguir adelante, es una variable a incorporar en nuestros estudios. No sucede solamente en un sector, está sucediendo lamentablemente en muchos otros sectores de actividad que hemos señalado. Ayer justamente se abrió una jornada vinculada a la salud, donde la necesidad de señalar con mucho énfasis que la salud era un derecho, no una mercancía. Yo creo que en muchos aspectos de la economía, teniendo en claro que el crecimiento y el desarrollo, fundamentalmente el desarrollo, está asociado al bienestar, eso significa que hay que privilegiar lo social sobre lo económico. Y creo que eso es una tarea muy importante porque se instala lamentablemente muchas veces en nuestro colectivo esa visión y tratamos del movimiento sindical de combatirlo. Así que sin más, agradezco, espero que se encuentre a disposición el informe y por supuesto que si surgen dudas, comentarios, este documento es perfectible, por supuesto, esperaremos ansioso esto. Y termino diciendo que me disculpen, el que iba a presentar este trabajo era otro compañero, quizá muchos de ustedes lo esperaron, me tocó la tarea de presentarlo a mí. Así que si hubieron aciertos fue del compañero Bruno Giometti y si hubieron errores fueron absolutamente míos. Muchas gracias. Continuando con la oratoria por UNACEB, Fernando Longo. Primero que nada, un saludo grande a todos los presentes y a la barra de mi departamento de Flores, que está por ahí presente, también un saludo especial. Al integrante de la mesa, al PICNT, al Instituto Cuestas Duarte, a la coordinadora de transportistas, y bueno, y es un agradecimiento general porque estas instancias son fundamentales desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista que nosotros trabajamos, que es la seguridad vial, poder llevarlas adelante.
Sabemos que en el tema de seguridad vial, que es tan sentido por todos ustedes, por los siniestros que acaecen, que suceden en el Uruguay, es un tema de permanente trabajo y estudio por parte nuestra, en la cual venimos con un equipo técnico especializado en seguridad vial muy bueno que tenemos en la unidad, por suerte. Venimos profundizando los temas a nivel nacional, que son muchos y muy variados en el tema de seguridad. Yo acá traje unas diapositivas, y no se asusten que son pocas, no le vamos a aplicar mucho. Quiero un poco referenciar lo que venimos haciendo en cuanto a temas de seguridad. Nuestra página web tiene un capítulo especial, que si ustedes lo ven ahí remarcado en rojo, que habla sobre los convenios y los trabajos que venimos haciendo con materia laboral. Tenemos, con el PIT-CNT, hemos logrado convenios específicos, por ejemplo, con el tema del trabajo de las motos, del traslado de los trabajadores en moto, generando espacios para consultas, educación, entrega de materiales como pueden ser las fajas reflectivas, porque los trabajadores, en su mayoría, principalmente en el interior y en el cono de la ciudad, se trasladan en moto. Es el medio de transporte que tienen, y es justamente el tema de las motos es uno de los temas de mayor siniestralidad y fallecidos en el país. Porque cuando hablamos de seguridad vial, estamos hablando de fallecidos. No estamos hablando de transporte de trigo, de transporte de papas o de otros. Estamos hablando de fallecidos en nuestro país. Y tenemos que tener en cuenta, y yo no quiero cansarlos con estadísticas, pero les voy a dar 2 o 3 datos para que lo presenten, que está muy bien también en el informe que hace Cuesta Duarte, está muy bien. En el 2016 fallecieron 70 personas vinculadas a siniestros de tránsito con camiones. Y de esas 70 personas no hay uno que vaya manejando o acompañando al conductor. Fueron todos terceras personas. En este año, a julio, que tenemos los datos a julio, llevamos 58 personas fallecidas, de las cuales 6 son acompañantes o conductor y el resto transeúntes, ciudadanos comunes. ¿A qué digo esto? Porque creo que los cambios de conductas van por todos lados. Van desde el sector empresarial, desde el sector de los trabajadores y nuestros, de los que tenemos la responsabilidad en el gobierno, también fomentar estos cambios. Porque estamos hablando de vidas humanas. Los cometidos de nuestra unidad es eso, trabajar para concientizar a la gente de que infringir o romper una regla de tránsito no es poca cosa. Se juega en la vida, o se juega, lo que es peor también, lesiones permanentes de gente de nuestro país. Y yo siempre hago énfasis en esto, porque a veces uno dice, no, paso mal, me excedo de velocidad, o yo qué sé, hay una cantidad de factores y eso incide en el tema de seguridad. Nosotros tenemos, ya decía, los convenios y tenemos específicamente también convenios con el traslado de pacientes en ambulancia, con los choferes y eso, específicamente con un régimen de 4 horas para el trabajo, de 400 kilómetros, perdón, para el trabajo, para que conduzca, se pare y conduzca a otro. No puede, está establecido por convenio, eso lo hemos establecido con el tema de las ambulancias y las emergencias móviles. Por ejemplo, y estamos en permanente diálogo con el Ministerio de Trabajo para lograr en un futuro próximo, de acuerdo al convenio de la OIT, el 153 de la OIT, poder llegar, una vez que los aspectos técnicos estén encaminados, a la reglamentación y por fin a tener una norma justa. Pero una norma, podemos hacer 1000, pero si no tenemos los medios y las formas de contralor y de fiscalización, no tenemos la experiencia, que quedan tiradas por el camino. Para nosotros es muy importante, va a ser el control horario de entrada y salida. Va a ser muy importante también los registros empresariales de las empresas infractoras para nosotros, y en lo personal a mí me parece que es muy importante eso para saber y tener formas de fiscalizar y controlar. Y por eso me parece
que por ese camino vamos y por ahí queremos seguir profundizando la relación entre nosotros, la unidad y los demás entes del Estado para lograr estos cometidos a breve plazo. Estos acá que ven acá en la pantalla son los talleres, algunos de los avances que hemos alcanzado, los talleres de UNACEF en el marco del programa de motociclistas más seguros, que está también es lo que hablábamos, el convenio con el PICNT, los convenios con los traslados de la FUM, los carnés habilitantes para repartidores moto, un gran tema que tenemos, está en pleno proceso y ahora a partir de enero del 18 ya se va a empezar a ejecutar el programa. Y bueno, y talleres para delegados de seguridad del ZUNCA, hace poco acá en el departamento de San José, en la fábrica de Hyundai, estuvimos trabajando por el tema de seguridad. Es decir, nosotros tenemos elementos técnicos adecuados para poder conveniar y trabajar estos temas con ustedes y con el PIT-CNT y con el Estado. Algo que me olvidaba y es muy importante es que hay una norma ISO, la 39001, que se trabajó por parte de la UNACEF y está hoy en la norma UNIT y se están generando cursos de gestión en seguridad vial, que es para nosotros muy importante porque eso también genera calidad, genera mejoras en los servicios. Y yo quería, por último, decir que tenemos que seguir trabajando en esto y en los factores de riesgos. Los factores de riesgos en la siniestralidad son fundamentales tenerlos presentes y saber cuáles son, saber dónde están. Tenemos el tema del cansancio, el tema del sueño, tenemos el tema de la infraestructura, pero también tenemos el tema del estado de los vehículos. Como dice el informe, que es una cosa que es responsabilidad de todos. Y por eso es que para mí este Congreso es un paso muy importante y un avance muy importante para poder comprometernos nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, a lograr mejoras en el tema de seguridad vial, que es el tema que a nosotros, en nuestro caso, nos compete. Así que era el pequeño mensaje que queríamos dejar y estar a las órdenes con nuestros técnicos que hoy vinimos acá acompañados para colaborar y ver los caminos a seguir. Muchas gracias. Tiene la palabra por la Cámara Empresarial de Transporte, Mauro Borsaconi. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad yo soy de los que no viene preparado para hablar, porque hasta hace un ratito que empezara esta exposición me dijeron que quien iba a hablar por la parte empresarial, por lo tanto no vine tan ilustrado como todos los que me han antecedido y seguramente los que van a seguir. Por lo tanto, hablar de transporte genérico es muy difícil y con la concurrencia que hay, se me ocurre que voy a terminar como el pizarrón de la quiniela. Tengo serios riesgos de que me insulten de todos lados. En cuanto me miren, por lo tanto voy a decir lo que pienso libremente, sin atarme ni a los empresarios, ni al gobierno, ni a los trabajadores, ni a nadie. El transporte es algo curioso, todo el mundo opina y muy pocos saben. En lo que respecta a los trabajadores, yo por convencimiento personal creo que nada que se construya sobre la piel del que trabaja llega a un puerto. Definitivamente son los que hacen que las cosas pasen. Las ideas, las inversiones, los riesgos son de los empresarios. Es lo que hacemos, arriesgar a ganar o perder en fruto de un lucro. Por lo tanto, digo sin ningún tipo de prurito que yo tengo camiones para ganar plata. No tengo camiones para hacer ONG, beneficencia. Por lo tanto, cuando desarrollo la actividad, lo que me tiene que dar es el número en azul. Si no tengo el número en azul, no tengo nada. Ahora, si el número en azul me da matando al que trabaja para mí, matando al camión,
pidiéndole prestado al gobierno, no pagando el BPS, no pagando los seguros, no pagando las patentes, no pagando lo que hay que pagar. Definitivamente lo que termina pasando es que tengo un sistema que no funciona. Y nosotros tenemos un sistema que no funciona. Hoy el caballero que habló primero de la coordinadora de transporte habló que el Uruguay vive de espalda al río y a los puertos. Me quedó grabado porque dije cómo cada uno ve el cuadro desde un lugar distinto y parece una pintura diferente, ¿no? Para nosotros los camioneros se vive de espalda al camión. Fíjese, nosotros vamos y ponemos 200, 300 camiones en la cola de un puerto y estamos horas esperando que un barco para ingresar y poder descargar y todo lo demás. Lo curioso es que todo ese tiempo de espera es pérdida para todo. Es pérdida para la carga, es pérdida para el país, es pérdida para los camiones, es pérdida para ustedes, para los que trabajan. Entonces, cuando uno habla de transporte y habla de un transporte multimodal, integral y todo lo demás, ¿estamos preparados? ¿Sabemos a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y yo lo que me parece es que hay maneras de sentarse a dialogar sin en la confrontación. A mí esto de que parece que somos enemigos cuando en realidad tenemos mucho más en común que en desacuerdo. Para mí sería insólito ir a comprar cubierta y que me termine insultando con el vendedor de cubierta. Por lo tanto, yo como me voy a llevar mal con la gente que es la que hace que mi trabajo funcione o no funcione, que mi camión rinda más o rinda menos, que mi cubierta aguante más o aguante menos, que el motor dure más o dure menos. Si son los que me cuidan el camión y la inversión. Pero sería hasta estúpido pensar de una manera distinta. Ahora, ¿cómo funciona el transporte? Nosotros somos tomadores de precios. Si fuera paraguayo diría lastimosamente. Nosotros hemos llegado a cargar mercadería en plena zafra sin saber la tarifa que vamos a cobrar. Por lo tanto, cuando ustedes dicen que no se les cumplen con los laudos, no se les cumplen, muchachos. Está así. El 80% no debe cumplir con los laudos. Ahora, mirar para atrás, seguir mirando de qué manera dejamos de cumplir con los laudos y por qué dejamos de cumplir con los laudos y por qué ustedes son cómplices de que eso pase. Porque para que eso pase hay alguien que es cómplice, porque el que dice yo no trabajo por lo que no marca el laudo, no trabaja. ¿Está? Por lo tanto, somos todos culpables, acá no hay un inocente. Ahora, hay que construir algo para adelante. Tirándonos piedras de uno para otro, se me ocurre que no vamos a encontrar ninguna solución. A mí me parece que los trabajadores tienen que ser conscientes que el sistema de transporte del Uruguay está podrido de la cabeza a los pies. No está podrido en el medio, no es culpa del ministro, ni del intendente, ni es culpa de los trabajadores, ni es culpa de los empresarios. Somos un desastre. Es ser amateur. Entonces, en un gremio donde el 70% son empresas de menos de 5 camiones, donde ustedes fíjense, algo que nadie dice, hace 12 años cuando empezó el ministro Rossi en la primera etapa del frente, creo que éramos algo así como 2.500 empresas y algo así como 10.000 camiones entre transporte propio y transporte profesional. Hoy son 30.000. Hoy son 30.000, muchachos. Hay 20.000 de ustedes que son nuevitos. Joya, nunca taxi, no existen. Empezaron ahora. No hay capacitación, no hay capacitación. Hay gente que se ha subido a un camino y lo ha volcado a la media cuadra. La desesperación del empresario de poner a un chofer a trabajar para ganar plata y la desesperación del otro por recibir guita para ir a llevar a su casa. Es así. Y en el medio la nada. En el medio la nada. O sea, había 2.500 empresas de transporte, hay 7.000, muchachos. Hay 5.000 empresarios que no entienden de qué se trata esto. Es tan fácil como eso. No es tan enredado, no es que uno sea malarreado y el otro sea complicado y que... Yo les digo la verdad, pues yo no tengo enemigos, gracias a Dios, no fomento, no los cultivo, no los quiero. No creo que el transporte los busque tampoco. Creo que no hemos encontrado la manera de llevarnos bien y de dejarnos de hablar mal y de mirarnos uno como enemigo de otro.
Si solamente pudiéramos empezar por decir, es de acá para adelante, para atrás ni para peinarme, será que soy pelado, pero es la única chance que nos queda. Si seguimos anclados en lo que no hicimos hace 20 años y recriminando lo que pudo haber sido y no fue, de acá para adelante lo único que vamos a tener es más de lo mismo, porque cada uno se va a broquelar donde crea que le conviene más. Entonces me parece que la única manera que nosotros tenemos de construir algo sólido y fuerte es juntos, luchando porque todos los sectores que están alrededor del transporte también sean productivos. Nosotros transportamos carga. Nosotros podemos aumentar todo por 2. Ahora, ¿la mercadería que tenemos que transportar lo resiste? El gobierno va a tener que hacer algún ajuste seguramente. Pues si todo el mundo paga lo que tiene que pagar, lo que va a recaudar el gobierno es insólitamente incalculable. Por lo tanto, la tarea yo sé que no es fácil, sé que es muy difícil hablar de todos estos temas, más en un ámbito como esto, donde las visiones y las particularidades que cada uno en este momento debe pensar cómo sacarlo adelante, porque yo en mi sector y tengo un camino, y yo voy al Ministerio de Trabajo, a veces por el sector del transporte al que pertenezco, otras veces porque me llaman para mediar y colaborar con otro, y uno cuando cae en las puntualizaciones termina recriminando porque yo, porque vos, porque un día y el otro, y es como no terminar nunca, no. Me parece que lo que tenemos que hacer es decir, mirarnos a la cara, tratarnos con respeto, tratarnos con integridad, con honorabilidad, algo que está en desuso. Parecería que todos queremos algo ya, no sabemos qué, pero lo queremos ya. Y las cosas no son ya. Lamentablemente yo imagino la urgencia que tenemos todos de sacar esto adelante, pero yo voy y le digo a alguien del agro que le voy a aumentar el flete por 2, y lo primero que va a hacer es decir, no, que yo lo fundo y lo lamento, y si no te dan los números, habrá que ir a patear a otro lado. Ahora, nosotros no podemos dejar de ser rentables para que otro sector lo sea. Ustedes no tienen que pasar hambre para que yo gane plata. Y el gobierno tiene que recibir lo que tiene que recibir. Y hoy no lo está recibiendo. Por lo tanto, es difícil, pero me parece que la única manera que tenemos es hacerlo juntos y hacerlo bien. Y dejar las viejas peleas que no nos conducen a nada y que nos llevaron hasta donde estamos. Porque estamos donde estamos por las peleas que tuvimos y por cómo las dimos. Por lo tanto, me parece que tenemos que cambiar la manera de dar las peleas y las discusiones y hacer lo mejor que podamos para conseguir lo mejor. Muchas gracias. Bien, a continuación, por el equipo de representantes de los trabajadores, Ramón Ruiz. Nosotros, muy breve, porque en honor al tiempo, digo, y además creo que hay una cantidad de información que se dio y que vamos a seguir seguramente compartiendo con los demás expositores que hay en la mesa. Lo que queríamos decir es fundamentalmente lo siguiente: en el Banco de Previsión Social tenemos información sobre este sector de actividad en todas las ramas, digamos, en las cuales se emplea a los trabajadores, tanto en el transporte marítimo, transporte carretero, transporte pasajero, también el tema de la parte, digamos, ferroviaria. Pero para lograr, digamos, desagregar esa información con respecto, por ejemplo, a la cantidad de puestos cotizantes y a la cantidad de empresas que cotizan en el Banco de Previsión Social, estamos elaborando un informe. Tenemos algunos números primarios, pero todavía hay que afinar un poco más esa información. Por otro lado, estamos trabajando también desde el Banco de Previsión Social, en coordinación con los compañeros del Sindicato del Transporte y más concretamente de los compañeros del transporte que participan en la Comisión de Seguridad Social del PICNT, en también tener información sobre las enfermedades más comunes
por las cuales se certifican los trabajadores del transporte, porque eso es muy importante para también sacar algunas conclusiones respecto al tema de la salud laboral y de algunas prestaciones que son las más comunes por las cuales los trabajadores se certifican o muchas veces terminan teniendo alguna prestación de largo plazo, una jubilación o una pensión en el caso de que no hubiera posibilidades de que ese trabajador se jubile, porque también tenemos esa situación. Y bueno, y hay otro aspecto que, conversando con Pablo, compañero del Cuesta Duarte, tenemos que trabajar junto con el Cuesta Duarte con respecto a otros aspectos del mercado laboral y de la informalidad, para poder tener una coordinación y tener también una especie de banco de datos común donde se pueda, que la información sea lo más transparente, lo más confiable, lo más sólida, lo más exacta posible. Y de repente algunos de los trabajos que está desarrollando el Cuesta Duarte se pueden reforzar con información que tiene el Banco de Previsión Social o incluso al revés. Nosotros también queremos conocer la mirada que el Cuesta le está dando a la parte más laboral, digamos, a lo que tiene que ver con el contrato de trabajo de los trabajadores, con lo que tiene que ver con los convenios, etcétera. Nosotros lo que queríamos expresar en estos pocos minutos es decirle que queremos expresar nuestro compromiso de trabajar junto con los compañeros para poder avanzar en esta información. Tenemos en los primeros datos la cantidad de empresas que están registradas en el Banco de Previsión Social, la cantidad de puestos cotizantes que hay en este sector de actividad y también desagregada la cantidad de pequeñas, micros, grandes empresas y también unipersonales que en este sector de actividad existen. Entonces, creo que sería muy importante intercambiar con los compañeros, desmenuzar esa información por cada una de las realidades que hay en el sector y hacerlo con las herramientas que nos brinda el Instituto Cuesta Duarte y con la información, la experiencia y conocimiento que nos van a brindar los compañeros del transporte. Y creo que esto no lo tenía, pero me parece que es de orden. Decir que en el Banco de Previsión Social existe un directorio que está integrado por el Poder Ejecutivo, por los empresarios, por los trabajadores y los jubilados. Y cada miércoles en el BPS se reúne el directorio del BPS. Y es una experiencia, cada miércoles es una experiencia de diálogo social, donde tenemos que discutir teniendo visiones distintas, teniendo a veces incluso un diagnóstico diferente de dónde estamos parados, pero hacemos un esfuerzo todos los miércoles por tratar de gestionar, de administrar el BPS, pensando en el impacto que puede tener en la sociedad, todo lo que resolvemos, y también el impacto que tiene institucional para mejorar la gestión, mejorar el BPS como institución, fortalecerlo, potenciarlo. Y creo que, nosotros, a raíz de lo que decía el representante de los empresarios, creo que los trabajadores siempre estamos de acuerdo con el diálogo, los trabajadores siempre estamos de acuerdo con tratar de integrar una mesa con distintas miradas, con distintas voces, con distintas posiciones para tratar de llegar a un acuerdo. El esfuerzo, digamos, por el diálogo, el esfuerzo por estar alrededor de una mesa pensando en lo que es mejor para el país, en lo que es mejor para los trabajadores y también para los empresarios, creo que se puede perfectamente armonizar, por más difícil que sea la situación y por más difícil que sea, y cuanto más desafío haya, mejor. Entonces quería expresar esto porque creo que nosotros como representación de los trabajadores tenemos experiencia en cuanto a construir cosas a partir de la diversidad y decirles que, que cada uno defendiendo sus derechos y también cada uno cumpliendo con sus responsabilidades, con sus obligaciones, creo que vamos a construir una propuesta que sea, como decía recién, lo mejor para el país, lo mejor para la seguridad social, lo mejor para las relaciones laborales. Hay trabajadores que a veces no tienen más remedio que aceptar las condiciones que
que se ofrecen. Y bueno, y hay empresarios que cumplen con las obligaciones que tienen y hay otros empresarios que no cumplen. Pero lo que es importante saber es que la ley establece obligaciones y también, además de las obligaciones, tenemos derechos. Y la obligación de los empresarios, no hay ninguna duda que es registrar a sus trabajadores, aportar por sus trabajadores y cumplir la normativa que está vigente. Nosotros como trabajadores tenemos que vigilar eso y tenemos una experiencia muy importante para vigilar y fiscalizar, que es una herramienta que se llama contrato persona, donde a través de esa herramienta los trabajadores, los empresarios, los jubilados, podemos de alguna forma conocer qué está pasando con nuestra historia laboral al minuto, en tiempo real. Y bueno, y esa herramienta no solamente podemos acceder a esa herramienta no solamente a través del BPS, sino yendo a cualquier empresa que está en la red de pago y cobranza del BPS, o sea, en un Hábitat, en un Repago, en Anda, en El Dorado, en El Correo. Podemos asistir a esos lugares y pedir el contrato persona para poder ver nuestra historia laboral en el celular, en una tablet, en una computadora, y poder así contribuir a los controles para que se cumplan la normativa, para que se cumplan las obligaciones que tiene cada uno y también podamos acceder a los derechos. Muchísimas gracias y buena jornada para todos. Muy bien, y para cerrar esta mañana de oratorias, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ministro Víctor Rossi. Bien, buenos días a todos. La verdad que yo tampoco sabía muy bien qué habían organizado acá. Hace mucho tiempo recibí una invitación por mail, me la mandó Cajiga, y bueno, tenía una descripción de temas, pero no sabía muy bien qué se planteaban hacer. Pero me felicito de haber venido, porque me impresionó bien cuando llegué, pero además me he convencido a través de lo que he venido escuchando de la necesidad de encontrar caminos para realizar este intercambio, el intercambio sobre los distintos temas que acá se han mencionado y que es imposible abrazar en una sola instancia, en un solo evento. Me pareció que fue un acierto por cuando vi trabajadores de distintas áreas, de distintos sectores, de distintos sindicatos, pero también autoridades nacionales y departamentales de distintas áreas de responsabilidad, y cuando me encontré también con representantes de la intergremial del transporte de carga, y no sé si también hay de algún otro sector empresarial, lo que sería bueno para el futuro. Porque por suerte en el Uruguay se pueden discutir todos los temas y se pueden discutir con respeto a las posiciones que no necesariamente coinciden con las que nosotros sostenemos o expresamos, y se puede realizar un intercambio que resulte imprescindible para lograr síntesis, porque en todo proceso, incluso cuando presentaban este evento decían que era una iniciativa revolucionaria, y bueno, y necesita una síntesis, y el asunto es la síntesis, cómo se hace una síntesis, y ahí, por cierto, que no la esperen de mí. Yo solamente voy a hacer referencia a algunos de los temas que acá se han mencionado como un avance hacia un proceso que seguramente no se va a terminar hoy, pero que ustedes tienen previsto seguir hoy de tarde con talleres, y yo por suerte le he pedido, y me parece que por ahí anda, a un director del Ministerio, a
Gerardo García que esté presente y que los acompañe y que me permita después tener una información directa más allá de los documentos que seguramente ustedes irán concluyendo. El país, por suerte, ha crecido durante todos estos años, ¿verdad? Por suerte. Y ha generado posibilidades, de repente menos de las que los uruguayos deseamos y necesitamos, pero ha generado posibilidades, ¿verdad? Y esos miles de puestos de trabajo, esos miles de empresarios transportistas y esos miles de conductores, de choferes, de colegas míos, conductores de ómnibus y de camión que se sumaron, son parte de ese crecimiento. Tal vez no suficiente, porque todo dice que todavía tenemos un problema en la desocupación en el país y hay que seguir generando condiciones para seguir generando puestos de trabajo calificados. Y como acá también se dijo, no solo es la oportunidad del trabajo, sino la preparación para ocupar esos cargos de trabajo y la capacitación. Y también en ese terreno hay cosas que se han hecho desde el Ministerio de Trabajo a través del apoyo amplísimo que se hacen a todos los procesos que se promueven desde sindicatos y desde empresas, incluso nosotros mismos, tanto a nivel del transporte de carretero de pasajeros como al transporte de carretero de camiones, tenemos también convenios de preparación, pero evidentemente de capacitación, pero evidentemente no son suficientes. Pero, es decir, tenemos que seguir avanzando y estas instancias de intercambio, de balance, de autocrítica y de síntesis nos van a poder ayudar a seguir avanzando en ese camino. Pero avanzar significa, en primer lugar, defender, consolidar lo que se logra, porque no todo es igual. Si nosotros solo queremos determinados objetivos y no nos importa el camino que se siguió, todo lo que costó y todo lo que se consiguió y tratamos de afirmarlo, estamos todos los días empezando de vuelta, como si nada existiera. Y yo creo que estos años se ha acumulado una base que todos podemos coincidir que es insuficiente, pero que todos podemos también coincidir en que nos permitió crecer, nos permitió avanzar. Y necesitamos y queremos seguir avanzando, pero no queremos perder lo que hemos conquistado. Y ahí hay un conjunto de aspectos, bueno, no tenemos que meternos en los detalles, pero negociación, consejo de salarios, instituciones de apoyo justamente a la capacitación de los trabajadores, políticas que desarrolló el propio Banco de Previsión Social, políticas sociales, son insuficientes, todas deben tener algún defecto o alguna pérdida, algún goteo, pero estamos en un país que tiene instituciones, que funciona y tiene una serie de instrumentos que avanzan y que además acompañan un crecimiento económico sostenido. Y miramos para el costado, y miramos para los vecinos que no están muy lejos, y escuchamos algunas conferencias que se hicieron hace pocas horas en el país y nos encontramos que todos no están preocupados de las mismas cosas, que no todos están preocupados de cómo avanzamos en ese sentido progresista, positivo, que algunos están pensando en que de repente pueden sostenerse mejor desarmando algunas de las conquistas o algunos de los derechos que tanto le costó al pueblo uruguayo construir y a los uruguayos construir todos. Entonces, acá tenemos un país que tiene algunos rubros fundamentales donde se va firmando.
Este país siempre fue agropecuario, agroindustrial, y por suerte sigue siendo un factor fundamental de la economía del país y genera toda una serie de actividades de trabajo. También hay discusiones y problemas, de todas las partes y con todas las partes. Pero es una parte muy importante esa economía que ha crecido y que tiende a consolidarse. El Uruguay ha crecido mucho también en políticas de servicios y fundamentalmente turismo. En una época se hablaba de servicios solo cuando se hablaba del sistema financiero. Teníamos 60, 70 instituciones bancarias en el país y a eso le decíamos que había un crecimiento en los servicios del país. No estamos hablando de eso ahora. Ahora estamos hablando del desarrollo de los servicios realmente volcados a una actividad como el turismo, que genera un sinnúmero de oportunidades de trabajo y también de resultado económico, en los hoteles, en la gastronomía, en los pasajes, en el transporte también, y que tenemos que seguir manteniendo y que está significando mucho en el ingreso hoy. Y hay un tercer andarivel, es indudable, que es la logística. El Uruguay, por su ubicación, eso que cuando nos dieron origen, nos vieron como una cuña entre todas las provincias argentinas y el imperio de Brasil, pero creo que en buena medida nos hemos convertido en un puente que a veces nos pegan algún coscorro, como pasa con el tema de la leche, como pasa a veces con el tema del arroz, o como pasó con aquel decreto 1108 que impedía la utilización de los puertos nacionales para la carga que venía de otros orígenes. A veces nos pegan un sacudón, pero nos vamos convirtiendo en un puente imprescindible entre esas dos potencias. Y eso nos da la confirmación de nuestro rol de logístico, de centro de relacionamiento y transporte en toda la región. En algunos rubros marcha mejor, en algunos rubros tiene más dificultades, pero la verdad que todo lo que tiene que ver con el transporte, la comunicación y la logística en el Uruguay se ha convertido en otro eje fundamental del crecimiento económico y de la actividad. Y los rubros que ustedes acá estaban repasando tienen mucho que ver con esta actividad, con esto del centro de distribución y de la logística. Tenemos un puerto que también ha venido creciendo en los últimos años en forma importante, que es generador de actividad económica, de riqueza para el país, de oportunidades de trabajo para el país, pero de 1000 líos y conflictos y de 1000 problemas que hay que resolver mejor. Y cuanto más sean las posibilidades, más tenemos que resolver, porque a ningún barco se le puede decir esperen que voy a construir un muelle, o esperen que voy a hacer funcionar una grúa, o esperen que voy a hacer llegar la carga. Lo que tenemos que procurar es prepararnos para que eso funcione lo mejor posible y esté pronto cuando llegue el momento de utilizarlo. Y esa potencia que tiene el puerto de Montevideo se ha ido extendiendo al sistema portuario nacional que llamamos nosotros. Y recién comentábamos con el intendente la cifra de Fraivento, que poco a poco están de alguna manera empezando a llamar la atención y que se van acercando a las cifras de Nueva Palmira, que en materia de carga, muy dirigida a la que fundamentalmente de grano, se ha convertido en el puerto más importante del país en grano. Pero que ahora se le sumó el metal, porque ya ahora también están moviendo mineral en Nueva Palmira. Entonces es un país que va
que va avanzando, que tiene futuro y depende de nosotros. Y en buena medida de la inteligencia que nos permita avanzar en ir resolviendo los problemas y superando los problemas y siguiendo avanzando, vamos a ir facilitando el crecimiento del país. Se mencionaba, por ejemplo, el tema del sector carretero de carga. Ya vamos a llegar. El sector del transporte carretero es un sector que, bueno, está dicho por los trabajadores y está dicho por los propios empresarios. Hace muchos años, ya muchos años, los propios transportistas dijeron hay que profesionalizar el sector. Y lo que hay que hacer es seguir avanzando hacia la profesionalización del sector. Pero no es solo decirlo, porque genera problemas de distinto tipo, ¿verdad? Cuando queremos profesionalizar el sector y sabemos que cada vez la exigencia de los transportes de carga va a tener que ser superior, porque van a ser motores que tendrán que tener más fuerza, que influye mucho la capacidad de transporte de la carga en el costo del flete, si uno lleva más kilos o menos kilos. Nosotros no podemos seguir no teniendo la posibilidad de la reposición, del recambio, de la renovación. No podemos seguir teniendo los camiones, no podemos seguir con carretas transportando la carga. Entonces, nos faltan normas y nos faltan entre nosotros encontrar los instrumentos, los mecanismos que nos permitan avanzar en ese sentido. Se avanzó, por ejemplo, en aquello de los silos. Se construyeron muchos silos en los últimos tiempos, que aflojó un poco el hecho de que los camiones fueran bodega de los granos. Pero, por lo que escuchamos recién, no es suficiente. Todavía siguen haciendo falta mecanismos para que los transportes no se queden anclados con la carga, esperando el momento de carga y descarga. Es decir, tenemos cosas para seguir avanzando y evolucionando. Y eso depende de los empresarios, de las inversiones, depende de los trabajadores y depende, por cierto, del gobierno y de la inteligencia que tengan en encontrar las regulaciones. Hay también acá problemas de relacionamiento laboral. Hay acá también problemas de regulación laboral. Es necesario los puestos de trabajo, es necesario la capacitación de los puestos de trabajo, pero es necesario reglas de juego. Es necesario que no solo cuando hablamos en los discursos hablemos de que tenemos determinados horarios garantidos y después en la práctica, para tener trabajo, eso no se cumpla. Bueno, tenemos que encontrar la forma, pero ¿cómo? La forma es aplicar 8 horas y punto. Bueno, no se puede dejar el camión en cualquier lado, en cualquier circunstancia. No, tendrán que ser normas que no maten la actividad del sector, que permitan seguir haciendo crecer el sector, porque es la manera de seguir haciendo crecer la fuente de trabajo, pero que redunde en que el trabajador tenga las seguridades, tenga las remuneraciones y tenga la preservación de su salud. Entonces, bueno, hay que trabajar también en eso. Hablábamos del transporte de pasajeros y en esa materia hay situaciones muy dispares en todo el país, pero no es que haya sido indiferente el Estado en esta materia. Como el transporte de pasajeros en todo el país es un servicio social, es un servicio público de primera entidad, el gobierno tiene dos canales de transferencia de recursos del Estado hacia todas las empresas de transporte de pasajeros en todos los rincones del país, sin excepción.
Entonces, es cierto, hay actividades públicas que necesitan políticas sociales, porque como son funciones sociales, necesitan compromiso del gobierno. Claro, después hay que sostener ese aporte económico, porque de algún lado tiene que salir, alguien lo tiene que pagar. Por lo tanto, las transferencias sociales se hacen ahora en dos canales. Uno que es el fideicomiso del gasoil, que es un plus que paga todos los que consumen gasoil y que se vuelca en beneficio de los pasajeros de todo el país. Y se expresa en el boleto con una partida que se transfiere. Los transportistas de carga, para atenuar este plus, tienen la posibilidad de un porcentaje de descuento de IVA, que es el 9%, algo así. Los sectores agropecuarios que consumen gasoil en su producción, para que no tengan un recargo injusto, tienen también una escala de descuentos en el precio del gasoil por IVA, que en el caso de los arroceros, que el que tengo claro, es de 4.5%. Quiere decir que todos aportan, pero no todos aportan por igual para ese fondo que va dirigido al subsidio del boleto de todo el país. Pero además hay transferencias que se realizan por parte del Estado dirigidas a las políticas con estudiantes y con jubilados, fundamentalmente con estudiantes en todo el país, que se da más o menos un 50% de los boletos que se venden a estudiantes o que se entregan a estudiantes en todo el país y el 100% de los boletos que se entregan en Montevideo, y no hemos podido absorber la diferencia porque no hemos podido conseguir los recursos suficientes, porque se trata de 1.300 millones de pesos más o menos. Es un paso grande el que tenemos que dar. No tenemos, recién algún compañero hacía un comentario sobre el problema de la pesca y de los problemas del transporte fluvial y marítimo. Y por eso fue que yo le dije a Gerardo García que estuviera acá, que es justamente el director de Transporte Fluvial y Marítimo. Es un gran problema ese que tenemos en el sentido de que el Uruguay ha crecido en sus movimientos portuarios. El 95% de la carga llega por vía marítima al Uruguay y sale por vía marítima al Uruguay, pero nosotros no tenemos mucha participación en lo que tiene que ser con el transporte, ni siquiera en el cabotaje, en el transporte de la región. Tenemos, casi son excepcionales, los buques de bandera. Bueno, pero por algo será. Se han concentrado la flota en Paraguay. Bueno, algo debe haber ahí, ¿verdad? Son elementos que se han estudiado, hay gente que conoce mucho de esto, pero es un problema también de encontrar respuestas, de encontrar soluciones a lo que indudablemente ha motivado que prácticamente Uruguay, y no solo Uruguay, en buena medida Argentina también, perdiera las banderas, que se concentrara en Paraguay por algunas ventajas que le dan las autoridades paraguayas al funcionamiento de esta carga. Sin embargo, la actividad portuaria es importante, la hidrovía por fin está funcionando como corresponde y está funcionando con una participación muy activa de parte del Uruguay, ha venido creciendo en cuanto a la carga que se transporta ahí y va a seguir creciendo en el futuro y tenemos que prepararnos para ello. Además, nosotros necesitamos captar la carga de Paraguay, de Bolivia, incluso de esas provincias de Brasil que dan sobre el Paraná, porque eso nos permite un volumen de carga que hace que los buques, los transatlánticos, los marítimos, el transporte marítimo, venga a nuestro puerto
para retirar las cargas. Si tenemos volumen de carga, entonces tenemos barcos y tenemos la actividad que genera. Y el Uruguay, el puerto de Montevideo, ha crecido entre los puertos de América, a pesar de que la disputa no es una disputa fácil. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene atrás del puerto una población muy limitada de personas. No es San Pablo, no es las grandes ciudades que hay en América, no es Buenos Aires siquiera, pero tiene una actividad con algunas condiciones naturales favorables y con algunas condiciones de organización donde sacamos alguna ventaja. Por otro lado, también en esta materia, yo les anuncio que se ha logrado avanzar en el dragado del Martín García, que se ha recuperado y que ahora, por fin, y después de muchos años, ya se hizo el llamado y se está adjudicando la profundización del Martín García, lo que va a permitir por ese canal que salga mayor cantidad de carga, mayor volumen de carga en beneficio de los puertos del litoral. Y por ese camino es que podrá crecer algún puerto más en el río Uruguay, aparte del puerto de Fraiventos. Dos últimos comentarios. Bueno, antes de terminar este capítulo, yo hablaba de que había mejorado el tema de pasajeros, que había significado transferencia. Se está empezando a reunir en el área metropolitana, intendente, el consorcio metropolitano que nos va a permitir, en un área muy sensible, porque se concentra la mayor cantidad de viajes, a las empresas y a las intendencias, a los gobiernos, para ver si podemos avanzar ahí. Los dos temas que quiero mencionar finalmente. En materia de transporte aéreo, el transporte aéreo nosotros, por todas esas experiencias que vivimos, Plunas, Alasú, perdimos conectividad respecto al año 2011. Perdimos conectividad. Y un país logístico tiene que procurar preservar todas las fuentes de comunicación, todas las líneas de transporte. Tenemos que tener todos los instrumentos y tenemos, por lo tanto, que vigilar la conexión aérea, las comunicaciones aéreas. El país ha logrado en estos últimos años crecer en cuanto a las líneas internacionales que llegan al país. Y puede seguir creciendo en esta materia. Es un trabajo permanente porque las líneas vienen según su conveniencia y según las respuestas que encuentran del mercado, es decir, de los pasajeros. Pero no hemos logrado recuperar el puente aéreo, que era una base fundamental de comunicación con Buenos Aires y con todos los vuelos que desde Buenos Aires llegan a todo el mundo. Nosotros cruzamos de Uruguay, de Carrasco a Aeroparque, los vuelos internacionales salen de Seiza, esa es una dificultad adicional para los pasajeros que van, pero también para los pasajeros que vienen. Eso ha hecho que cayera el número de pasajeros por vía aérea que vienen en Montevideo. Sin embargo, se han logrado algunos acuerdos con la empresa Amazonas, que ha registrado algunos aviones como aviones uruguayos, y va a haber otro paso más, que es la empresa Azul. Es una empresa de Brasil que también va a registrar aviones como como aviones uruguayos, y que van a tomar trabajadores uruguayos y que va a volar con centro en Carrasco, y nosotros pensamos que en el año 2018 vamos por fin a volver a alcanzar los niveles del año 2011 en esta materia. Y por último, un comentario sobre el tema ferroviario. Yo creo que el ferrocarril como modo ferroviario es muy importante en el futuro del Uruguay. No porque vayan a disminuir los camiones, no porque vaya a disminuir los camiones, sino
porque el crecimiento de la producción del país y de la actividad económica del país va a generar un crecimiento de la carga que no vamos a poder todo transportar por carretera, que tiene un costo superior. El transporte por ferrocarril tiene un menor costo. Ahora, este camino exige una organización, una reorganización del modo ferroviario que tal como venía funcionando, inexorablemente iba a seguir perdiendo carga y perdiendo trabajadores, que es lo que ha pasado en todo este último tiempo. Nos proponemos hacer pie para avanzar recuperando carga y también aumentando los trabajadores. Nunca trasladó el ferrocarril 3 millones de toneladas. El informe lo corrigió, 1.800.000. Ahí está. En la época de los ingleses, en el 1945, trasladó 1.800.000 toneladas. Y ahora estamos en el punto más bajo de la historia del ferrocarril. Y seguiría bajando si no fuera que, como ustedes saben, se está preparando para dar el ferrocarril algunos pasos importantes. Veremos si esto sale bien. Pero, primero, se está trabajando en el Fosén 1, que ya recuperó la vía de Paso de los Toros a Rivera. Se está trabajando en el Fosén 2, recuperando las vías del litoral Salto-Paysandú. Esto con recursos del Fondo del Mercosur. Y se está preparando, y creo que hoy salió la primera comunicación pública, donde estamos llamando a los interesados para construir el gran ramal, el ramal del ferrocarril central, entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros, que es la columna vertebral del ferrocarril. Por suerte, podemos después en otra instancia hablar un poquito en más detalle de estas cosas. Por suerte, últimamente creo que hemos avanzado con los compañeros de la Unión Ferroviaria en un entendimiento que permita que, por un lado, se respete los derechos de los trabajadores plenamente, pero que los trabajadores ferroviarios se sumen de algún modo a esta lucha que necesitamos llevar adelante para que exista modo ferroviario en el país. Y por cierto que hay 1000 cosas que podemos soñar, pero si no hay ferrocarril de carga, si no hay infraestructura para la carga, no hay ferrocarril de pasajeros posible. Y estamos en la vueltita, ahí yendo a Progreso. ¿Por qué? Y porque es el tramo que con seguridad podemos llevar los pasajeros. Algún productor de naranjas nos decía cuando le decíamos por qué no mandaban las naranjas por tren, porque me las tiran en el campo. Bueno, si no logramos recuperar la infraestructura para asegurar que el transporte ferroviario es seguro realmente y llega a destino, es muy difícil recuperar la carga. Y mucho más difícil es pensar en llevar pasajeros en ese transporte. Entonces, las ideas están, es un camino que va a costar, porque lo que se deterioró en tiempo no se va a resolver de un día para el otro, pero me parece que estamos en un camino que va a dejar mejor posicionado al ferrocarril, el modo ferroviario en el país. No hago referencia a los problemas institucionales porque, si bien es muy criticado y criticable algunos cambios que se hicieron en los últimos tiempos, bueno, fue lo que se aprobó, lo que se estableció por ley, y cuando nosotros hace 2 años y medio ingresamos al Ministerio, teníamos la necesidad de decidir si nos poníamos a trabajar para procurar dedicar esfuerzo a la recuperación de infraestructura y avanzar en el funcionamiento, o si nos poníamos una vez más a modificar decretos y a discutir modificaciones de leyes. Y decidimos, con lo que estaba, tratar de avanzar. Esperemos
me parece que podemos tener buen resultado. Muchas gracias. Muy bien, realizamos una pausa para el almuerzo, que será en el Club San José, en la terraza, y estará a cargo de estudiantes de gastronomía de la Escuela Técnica de San José.